que pues no tiene una bolita de cristal, ya lo ventilé, estimado César, pero desde hace más de un año que vienes diciendo que Ricardo Trevilla iba a ser el nuevo y ya confirmado secretario de la Defensa Nacional. Ya es un hecho, lo has oscilado también en muchas de tus columnas de La Silla Rota, y pues ya tenemos nuevo general secretario y nuevo almirante secretario, Raimundo Morales. Entonces, te doy la bienvenida, César, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, esta semana estuvo movida, nos tocó estar varios días por aquí contigo, pero como siempre muy contento. Y bien, como tú lo decías, cuando la gente me preguntó que cuáles eran de los mejores perfiles que podían existir en la Secretaría de Defensa Nacional, me parece que lo que hizo el general Ricardo Trevilla era de reconocerse la creación del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional desde marzo del 2021, con la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa. Por supuesto que le daba a él la oportunidad de aspirar a ser secretario de la Defensa Nacional, y aparte, pues los resultados del trabajo, pues obviamente fueron tomados en consideración por la doctora Claudia Sheinbaum. Tan es así que en la columna que escribí esta semana, pues obviamente lo canto, ¿no? Lo digo que, si bien es cierto, se llegó a la final con otro general, la realidad es que la gente cercana a la doctora Claudia Sheinbaum vio que el trabajo que se hizo en el Estado Mayor Conjunto iba de acuerdo a las políticas de seguridad que la doctora quiere implementar en su sexenio, y que por supuesto pues iba a ser tomado en consideración para ser el titular de la Secretaría. Y me parece que fue la mejor elección, mi querido Manuel, ¿no? Me parece que la hoja de servicio que tiene el general Trevilla es impresionante, pero el trabajo que ha realizado y los resultados que ha dado pues, es lo que avala la designación. ¿Quién es Ricardo Trevilla? ¿Qué cartas credenciales tiene? ¿Cuál es su trayectoria? ¿En dónde ha estado? Porque mucho periodista también ha dado información inexacta en torno a Ricardo Trevilla. Entonces me gustaría saber tu opinión y los datos en sí mismos de quién es el perfil, de qué características goza del que va a ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional. Mira, él es egresado del Heroico Colegio Militar en el Arma de Caballería. Él se graduó como subteniente del Arma de Caballería. Llevó a cabo todo el proceso de la carrera militar para ir ascendiendo, ¿no?, en los diferentes grados de oficial a jefe y de ahí a general. Cumplió con los requisitos, eso que platicábamos a veces fuera del programa, en donde yo les decía que el general ingeniero, no podía ser secretario de la Defensa Nacional porque no cumplía con las características de cuestiones de mando, ¿no? No porque no tuviera la hoja de servicio, sino porque simple y sencillamente para ser secretario de la Defensa Nacional tienes que tener, cuando menos, haber sido comandante de zona y haber tenido mando operativo, situación que en ese caso no se daba, ¿no? A él le tocó ser comandante del 16º Regimiento de Caballería Motorizado en Puebla, le tocó ser jefe del Estado Mayor, le tocó a su vez también ser el encargado de toda la parte administrativa de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, le tocó ser director de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional, le tocó ser comandante de zona allá en el estado de Michoacán, y posteriormente, cuando es nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto, y para que la gente lo pueda entender, la Secretaría de la Defensa Nacional se reestructuró desde el año 2020 y se publicó en el año 2021 esta reestructura, mi querido Manuel, para que cumpliera con funciones que fueran político-administrativas y que ya no tuviera el peso del mando operativo del Ejército y de la Fuerza Aérea. En el entendido también de que desde aquella reestructura que se hizo en la Secretaría de la Defensa Nacional, abrió un espacio para lo que sería la Guardia Nacional como una comandancia general, en donde única y exclusivamente se encargaría de la seguridad pública, ¿no? Para todas aquellas personas que hablan de militarización, lo único que se hace es que se saca un órgano administrativo desconcentrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para meterlo en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde, si bien es cierto, tendrán al principio, como era un número muy grande de elementos que se necesitaban para la Guardia Nacional, se utilizó elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México, en específico de la Policía Militar y de la Policía Naval, para que se fueran
comisionados o con licencia, dependiendo cada uno de los casos, a formar parte de la nueva Guardia Nacional. En ese momento, por supuesto, con la intención de que empezaran a generarse los nuevos elementos de la Guardia Nacional y que se inició por medio de las primeras generaciones que ya se graduaron hace 2 años de la Guardia Nacional, en donde ellos ya tienen los grados, ¿no?, específicos de la Guardia Nacional y que de alguna forma están homologados con los grados del Ejército. Porque la intención es que la Guardia Nacional, pues el día de mañana, sea una institución que pasen los años, que no se corrompa y que pueda tener una estructura de mando en donde quien llegue a ser el comandante general de la Guardia Nacional, pues sea una persona que tenga toda una carrera dentro de esa institución. Y obviamente, pues, Ricardo Trevilla, con este currículum y este trabajo que se inicia, porque aparte fue un trabajo complicado, mi querido Manuel. Yo puedo entender la parte técnica y trato de explicar a la gente con palabras muy sencillas, pero lo que hizo fue que el Estado Mayor del Ejército, al Ejército se saca de la Secretaría de la Defensa Nacional y se le mete en una comandancia general. Entonces, ahora vemos que existe un comandante del Ejército, que no tiene nada que ver con el secretario de la Defensa Nacional. El secretario de la Defensa Nacional deja de tener el mando operativo del Ejército. Igual hay una comandancia de la Fuerza Aérea, deja de tener ese mando operativo y en este caso quien es el enlace entre el secretario de la Defensa y toda esta plana mayor, que es el subsecretario de la Defensa, el oficial mayor, el contralor e inspector del Ejército y Fuerza Aérea, es por medio de este Estado Mayor conjunto. Entonces, imagínate, él se encargaba de toda la parte operativa del Ejército y la Fuerza Aérea en todo el país. Y empezamos a ver cómo a partir del 2021 bajaron las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos militares. Posteriormente hubo alguna problemática en donde la Suprema Corte determinó que la Guardia Nacional ya no pertenecería como comandancia general a la Secretaría de Defensa Nacional, que regresaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que la parte operativa la seguiría manejando la Secretaría de la Defensa Nacional por un acuerdo interno entre ambas secretarías. Y esa problemática que se dio, donde llegaban los elementos del Ejército Mexicano con mayor grado a darle órdenes a la Guardia Nacional, al principio fue un conflicto fuerte que a lo mejor no se enteró la sociedad, pero que el general Trevilla supo manejar. Y empezaron a verse los resultados en cuanto al trabajo operativo que se estaba llevando a cabo. Me parece que esa situación es muy importante y que fue observado de cerca por el grupo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero recordando, mi querido Manuel, que lo más importante aquí es cada uno de los candidatos, y eso ya te lo puedo decir yo en el plano personal, presentaron un proyecto. Y en ese proyecto señalaban cuál era la política que ellos consideraban que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía que llevar a cabo. Y que esa política, cómo se podía implementar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su vez con la Secretaría de Marina Armada de México. Recordemos que es histórico el pleito que tienen tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Y el mejor proyecto, el que convenció en cuanto a la forma de trabajo que se tenía que llevar a cabo, fue el del general Ricardo Trevilla Trejo. Por eso fue que se tomó la decisión de designarlo a él como secretario de la Defensa Nacional. Y la gente se pregunta, ¿por qué fueron los últimos, ¿no?, nombramientos que se llevaron? Porque recordemos que incluso históricamente, en todos los años del prianato que se llevaron, y que incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la última designación siempre era la de los secretarios de Defensa y de Marina, para evitar que hubiera un doble comandante dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque si tú ya nombraste a quién va a ser el nuevo titular, pero todavía tienes al titular anterior, podría haber un problema de choque de mandos, ¿no? Y esa situación siempre fue muy cuidada y por eso es que se llevó a cabo la situación como lo pudimos ver. Y en lo personal te digo, para mí se me hace el mejor perfil, creo que todos los generales de división, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, para poder llegar a ser general de división tienen que pasar más de 40 años de servicio, ¿no? Y obviamente él tiene acaba de cumplir 46 años de servicio, el 1 de septiembre, desde que él ingresó al Heroico Colegio Militar como cadete, se graduó como subteniente y ahí después él fue ascendiendo. Y además
porque viene el cambio generacional normal que tiene que existir en todas las instituciones. Han sido pocos los políticos que han felicitado a Ricardo Trevilla por ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional. Entre ellos se encuentra Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y futura secretaria de Gobernación. Le va a tocar trabajar muy de la mano a Rosa Isela con el general Trevilla. César, hago esta pregunta no en un sentido de morbo, sino en un sentido que va a ser totalmente nuevo como experiencia para el ejército mexicano y para el país. La comandanta suprema, como incluso lo dijo Raimundo Morales, el almirante Raimundo Morales, futuro secretario de Marina, si quieres ahorita hablamos de él. Él fue el primero que le dijo comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Fue el primero que le dijo, a lo mejor ya amarró la secretaria de la Marina. Desde aquel entonces, ¿no? Sí. Bueno, por parte de Marina me queda perfectamente claro, con ese tipo de gestos, que la relación luce muy prometedora, pero las Fuerzas Armadas, César, el poder fáctico por excelencia de cualquier país, como lo puede ser el militar, ya está listo para entenderse, colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum. Está listo y preparado, Manuel. Tan es así que yo te puedo asegurar que los perfiles que se buscaron, que se revisaron, tuvo que ver también con esta situación de que quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina, pues no tuviera ningún problema en respecto a que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es la presidenta y la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece que eso fue superado desde hace mucho tiempo. Mira, es normal que muchos políticos no hayan a lo mejor felicitado ni al general Trevilla ni al almirante Morales, porque los militares no son muy políticos y no son muy dados a lo mejor a tener relaciones políticas con diferentes personas, ¿no? Ellos son muy institucionales. Si tú te fijas, incluso los perfiles, el del almirante un poco más conocido por el hecho de que él es el director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y que por eso fue conocido por el hecho de que él reconoció a la doctora Claudia Sheinbaum como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Te demuestra dos cosas. Una, es inteligente, y dos, hizo su tarea. Sabía por dónde iba esta situación. En el caso del ejército, por ejemplo, yo te puedo asegurar que el general Ricardo Trevilla era muy poco conocido por la gente no ubicaba, porque incluso su perfil siempre ha sido un perfil muy sobrio, muy institucional, de trabajo, ¿no? Por supuesto que Rosa Isela lo conocía porque obviamente se tenía que interactuar, ¿no? Todos los días en lo que es el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero de ahí en fuera, por eso no vemos muchas felicitaciones, porque simplemente no lo conocen, ¿no? Y obviamente que veremos también que el perfil será muy sobrio, ¿no? Porque son perfiles distintos. Por ejemplo, imagínate, el general Ricardo Trevilla fue el que se encargó de la creación del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de todo el mando operativo, y por el otro lado tenemos al almirante Raimundo Pedro Morales, que su perfil, por ejemplo, es más de catedrático estudioso y de buen administrador, y ahí están los resultados del trabajo que se realizó, pero que hay una característica que tiene el almirante, que se estaba buscando mucho también. En estos famosos pleitos que se dan siempre entre la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, porque realmente la Secretaría de Defensa Nacional quiere absorber a la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Marina obviamente se rehúsa porque es una Secretaría de Estado. Muchas veces el trabajo de coordinación y de compartir información ha sido complicado. Y en este caso, por ejemplo, el almirante Morales tuvo una excelente relación de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional, tan es así que los resultados están a la vista, ¿no? Entonces, se buscaba mucho el que se pudiera tener una buena relación, recordando también que ellos van a tener que interactuar y trabajar en cuanto a que toda la información que se obtenga tendrá que ser manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para poder realmente trabajar con esa información, y que la parte operativa que se encargará
de la Guardia Nacional, que pertenecerá a la Secretaría de la Defensa Nacional, y con los grupos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y los grupos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, se pueda hacer trabajo de inteligencia que dé resultados, y no como lo vimos en muchos sexenios, durante años que pasó en el prianato, ¿no? En donde cada institución tenía su propia agencia de inteligencia y no la compartían con otras instituciones, y por lo cual pues veíamos el desastre que pasaba en los operativos en México. ¿También te parece, digo, para dejarlo en términos muy claros, Raimundo Morales, un perfil adecuado, un buen perfil para Secretaría de Marina? Sí, por supuesto. Mira, hay que entender algo. Hay grillas internas, mi querido Manuel, y me parece que esto es importante. El candidato al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque una cosa es lo que piensan los políticos y otra es lo que se quiere al interior. La mayoría de los generales, ¿no? En el ejército estaban con el general Ricardo Trevilla y lo consideraban el mejor candidato y el mejor perfil para ser secretario de la Defensa. En el caso de la Secretaría de Marina, había dos grupos, hay que recordarlo, que se estaban peleando y dando hasta con la cubeta. Recordemos que el almirante Ojeda no tenía muy buena relación con la doctora Claudia Sheinbaum porque él era el encargado de la Marina cuando sucedió lo del Repsamen, y recordemos que él es quien le facilitó la información, bueno, no la información, sino quien estaba brindando la seguridad cuando sucedió el invento de esta muchacha o esta niña que querían los de Televisa crear falsamente, que estaban rescatando a Frida Sofía. No sé si lo recuerdan. Desde ahí hubo un rompimiento con la doctora Claudia Sheinbaum y nunca hubo muy buena relación. Es una relación, por supuesto, cordial, pero no hubo muy buena relación. Pero a su vez, el director de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, el ahora senador Omar García Harfuch, sí tenía una buena relación y de trabajo con la Secretaría de Marina, lo cual sirvió como para limar un poco las asperezas. Pero eso no quita que hay un grupo antagónico, como en todos los poderes fácticos que existen en este país, que no estaba con el secretario de Marina. Y buscaron un perfil que, si bien es cierto, es cercano al actual secretario de Marina, tampoco tiene mala relación con el otro grupo. Entonces buscaron, me parece que al perfil idóneo para llegar a tranquilizar, ¿no?, esta guerra interna que había en la Secretaría de Marina, en donde incluso por ahí hubo hasta carpetas de investigación en contra de algunos almirantes, alguno tuvo que irse fuera del país, otro lo mandaron como agregado militar, siendo almirante, que es el grado máximo en la Secretaría de Marina, ¿no? Para que fuera agregado militar, cuando no se utilizan perfiles de tan alto grado como para que estuvieran en un lugar tan lejano como la India, ¿no? Que era como para que no pudieran moverse. Y me parece que llegó un perfil que es conciliador y que ese perfil lo que va a buscar es apaciguar los ánimos dentro de la Secretaría de Marina para ponerse a trabajar, porque incluso la intención es que la Secretaría de Marina siga con el resguardo de las aduanas, con la administración, por ejemplo, en este caso del corredor interoceánico, y que siga apoyando en el desarrollo del país. Entonces, me parece que le atinaron, ¿no?, a cada uno de los perfiles. César, te tengo que preguntar esta. ¿Quién va a tener la rectoría de la estrategia de seguridad? ¿Trevilla? ¿Morales? ¿Rosa Isela? ¿Harfuch? No, esto va a ser muy claro. La estrategia de seguridad ya dictó la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta electa cuál va a ser, y la misma va a ser generada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso no significa que ellos son los que van a operarla. Acuérdate que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo que va a buscar hacer es, por medio de la inteligencia, va a tener un grupo cercano de inteligencia que va a ser directamente manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos, a su vez, van a hacer el trabajo de inteligencia, van a depurar la información, van a verificar que sea información confiable, y entonces sí, utilizarán a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional vaya a hacer ciertos operativos. Y en donde se necesite que fuerzas especiales trabajen,
utilizarán de acuerdo al lugar y la experiencia que tienen, porque recordemos que el secretario de Seguridad ya trae una experiencia previa, tanto en la Policía Federal como en la Agencia de Investigación Criminal y en la Ciudad de México. Utilizará en su momento tal vez a la Secretaría de Marina o utilizará a su vez a lo mejor las Fuerzas Especiales del Ejército. Eso no quita que tendrá que ser forzosamente un trabajo coordinado, pero realmente quien va a encargarse de la estrategia de seguridad es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo los lineamientos que ya ordenó la doctora Claudia Sheinbaum, y que lo que van a buscar, mi querido Manuel, sin dejar de lado a los grupos criminales preponderantes de este país, es empezar con los delitos que más afectan al ciudadano en el día a día. Por ejemplo, el robo traducente, el robo de vehículos, el robo a casa-habitación, la extorsión, el cobro de piso, y contra todos esos grupos criminales pequeños que realmente le pagan a los grupos criminales grandes para decir que forman parte, ¿no?, de un cártel de Sinaloa o un cártel de Jalisco, y que en realidad no tienen esa fuerza ni esa estructura, pero que utilizan el terror para suavemente obligar a lo que es la sociedad, que es la que lo vive todos los días, a que estén pagando a la delincuencia por el simple hecho de no ser atacados o de no ser robados o de todas estas situaciones que vemos en el día a día, porque saben que lo que más necesitan en este momento es que la ciudadanía vea que el trabajo que se está llevando a cabo realmente funciona, así como bajaron los índices de la Ciudad de México de forma tan importante, y la percepción de seguridad es lo que buscan replicar ahora a nivel nacional, y aparte, no solo primero la coordinación entre estas grandes instituciones a nivel federal, sino que también lo harán con cada una de las entidades federativas que son los estados de la República. Entonces les viene un trabajo titánico y que tiene que ir de la mano con la reforma al Poder Judicial, y a su vez, terminando la reforma al Poder Judicial, inicia la reforma a las fiscalías. Entonces, todo esto es un trabajo que va a llevarse poco más de 3 años, pero que si funciona como se tiene planeado, mi querido Manuel, creo que vamos a ver grandes resultados. Ya para finalizar, César, cerramos con este video que alguien nos hizo llegar por ahí en producción. ¿Se necesita una reforma al Poder Judicial? Claro que sí. Pero ¿por qué resuelve el Consejo? ¿Por qué no lo sanciona adecuadamente? ¿Y por qué sigue manteniendo dentro del Poder Judicial a jueces o magistrados que tienen 10, 11, 12 procedimientos administrativos? Ahí sí se requiere reforma. Pati, ¿se van a ir a una sede alterna a sesionar? Sí, ya nos avisaron. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. ¿Tienes alguna duda? Contáctame. Tú recordarás, las personas que nos están viendo o escuchando, hace un par de meses, si no mal recuerdo, me invitaron a una mesa de debate y el tema principal era la reforma judicial. Cuando yo llego, obviamente me encuentro con algunas personas que todos estaban en contra de la reforma del Poder Judicial y todos estaban en contra del gobierno. Y les dije, bueno, pues parecería que son 3 contra 1, ¿no? Dentro de estas personas estaba la licenciada Patricia, que ya lo pudimos ver, que la licenciada Patricia es la líder de esta organización de secretarios y actuarios del Poder Judicial Federal, que en aquel entonces y en aquel momento reconoce que sí era necesaria una reforma al Poder Judicial, y a su vez también, pues, ella critica que hay un sinnúmero de jueces y de magistrados que están acusados de corrupción y que simple y sencillamente no pasa nada. Y por eso pues, me encantó el 3 horitas después, ¿no? Porque parecería que ahora no quieren ninguna reforma judicial y ahora dicen que todos son unos santos. Pero siempre es importante que lo que se diga con convicciones, para que el día de mañana, no importa lo que nos quieran sacar, nosotros sepamos que siempre hemos dicho lo que es, lo que pensamos y lo que creemos, mi querido Manuel. Pero sí, obviamente, yo creo que es importante que la gente sepa cómo cambia, ¿no? De acuerdo a los tiempos, la versión y la forma de pensar de cada persona. César Gutiérrez, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, como siempre. ¿En dónde te podemos encontrar en redes?
Mi querido Manuel, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim. Los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y obviamente pues, las participaciones que tenemos de forma rutinaria en espacios como el tuyo, mi querido Manuel. Te mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, César. Otro de vuelta y estamos en contacto. Cuídate mucho.